Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un tema que ha estado generando mucho revuelo. Espero que estén listos porque lo que vamos a discutir hoy es pura dinamita, y creo que les va a encantar. Estamos hablando de la influyente y poderosa familia Sabank y, más específicamente, de cómo parece que han acorralado a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel, con preguntas, y no cualquier tipo de preguntas, sino aquellas que la vinculan directamente con su expareja, el guapísimo y carismático Kerem Bürsin. Si han escuchado bien y si son fans de esta pareja que conquistó corazones o simplemente les interesa el cotilleo del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar qué está pasando, por qué sucede y qué podría significar todo esto. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Creemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán quedarse afuera de ninguna de nuestras conversaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del universo del entretenimiento. Dicho esto, vamos al grano. El titular de hoy, la familia Sabank acorrala a Hande Erçel con preguntas sobre Kerem Bürsin, es bastante sugerente, ¿verdad? Nos hace preguntarnos inmediatamente, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué una familia tan prominente como los Sabank estaría interesada en las relaciones sentimentales de Hande Erçel, y particularmente en su vínculo con Kerem Bürsin? Para entender esto, primero debemos poner un poco de contexto. La familia Sabank es una de las dinastías empresariales más importantes de Turquía. Su influencia se extiende a muchísimos sectores, desde la banca y la industria hasta la energía y el turismo. Son personas con un poder adquisitivo y una reputación impecables, y sus movimientos suelen ser analizados con lupa. Por otro lado, Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más populares y exitosas de su generación. Su fama trascendió fronteras gracias a proyectos como Sen Kalkam, donde compartió pantalla y, como todos sabemos, un intenso romance en la vida real con Kerem Bürsin. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y aclamados en Turquía y más allá. Desde que empezaron a compartir escenas en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans adoraban verlos juntos, y su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. Se fotografiaban juntos, compartían momentos en redes sociales, y cada aparición pública era un evento. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, su romance llegó a su fin. La noticia de su separación tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor durara para siempre. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial, al menos públicamente, y han continuado con sus exitosas carreras. Entonces, ¿dónde entran los Sabank en este cuento? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes y un poco especulativas, pero basadas en lo que se ha rumoreado y filtrado en los medios turcos. Parece que la familia Sabank, o al menos algunos de sus miembros influyentes, tienen una conexión o interés particular en Hande Erçel que va más allá de ser simplemente admiradores de su trabajo. Se rumorea que hay un posible interés en Hande Erçel para unirse a proyectos o incluso para establecer algún tipo de relación más personal con la familia. Y en este contexto, las preguntas sobre Kerem Bürsin surgirían como una forma de evaluar su situación sentimental actual, sus sentimientos y quizás su disponibilidad o disposición para involucrarse en algo que pudiera ser importante para la familia Sabank. Imaginemos el escenario: un evento social, una reunión familiar, o incluso una entrevista que podría haber sido orquestada o donde los Sabank tienen una presencia significativa. De repente, Hande Erçel se encuentra interactuando con miembros de esta poderosa familia. Y en medio de conversaciones aparentemente triviales, surgen las preguntas. No preguntas directas como ¿sigues enamorada de Kerem?, sino más bien preguntas indirectas, disimuladas. Podrían ser preguntas sobre su vida personal en general, sus planes a futuro, con quién pasa su tiempo, si está abierta a nuevas relaciones, o incluso si tiene algún tipo de conexión pendiente o resentimiento con su expareja. Son preguntas diseñadas para sonsacar información, para conocer su estado emocional y sus horizontes sentimentales. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, han recogido estos rumores y se han amplificado. Se habla de que en ciertas ocasiones,
miembros de la familia Sabank han abordado a Hande Erçel de manera sutil pero persistente, preguntando sobre su vida amorosa y, de manera muy específica, sobre Kerem Bürsin. La implicación sería que, quizás, la familia Sabank tiene un interés en Kerem Bürsin por derecho propio, o quizás ven en Hande Erçel una figura interesante para la familia, y quieren asegurarse de que no esté sentimentalmente atada a alguien que podría ser considerado un rival, o simplemente alguien que no encaja en sus planes. Otra teoría que circula es que los Sabank podrían estar interesados en Kerem Bürsin para algún tipo de proyecto o colaboración, y al saber de su pasado con Hande, estarían intentando tantear el terreno a través de ella. Quizás quieren saber si la relación terminó en buenos términos, si hay algún resquicio de afecto que pueda ser utilizado, o si simplemente la separación ha sido definitiva y no habrá conflictos potenciales. Piénsenlo si tu familia está considerando una importante inversión o un proyecto que involucra a alguien con quien tu hija o familiar cercano tuvo una relación muy pública, querría saber los detalles, ¿no es así? Es crucial recordar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y especulaciones de la prensa turca. No hay declaraciones oficiales de la familia Sabank ni de Hande Erçel confirmando o desmintiendo estos encuentros o estas preguntas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores en medios de comunicación respetados sugiere que algo de verdad debe haber en el fondo. La forma en que se presenta es que la familia Sabank, con su poder e influencia, tiene la capacidad de acorralar a Hande Erçel no de forma amenazante, sino más bien de forma estratégica, utilizando su carisma y su posición social para obtener la información que desean. ¿Y por qué Hande Erçel sería el foco? Bueno, ella es una figura pública muy reconocida, accesible para la prensa y querida por el público. Si los Sabank quisieran obtener información sobre Kerem Bürsin, Hande sería una fuente de información bastante directa. Además, es posible que existan conexiones previas entre Hande Erçel y la familia Sabank que no son de conocimiento público, quizás a través de proyectos empresariales, patrocinios o eventos benéficos. En el mundo de las élites, las redes de contacto son complejas y a menudo invisibles para el público general. Consideremos también la presión social y mediática que enfrentan las celebridades en Turquía. Cada aspecto de sus vidas es escrutado, y cuando una familia tan influyente como los Sabank se interesa en una figura como Hande, la especulación está garantizada. La narrativa de los Sabank acorralando a Hande es, en sí misma, una historia intrigante que alimenta el interés del público y de los medios. Es un choque de dos mundos, el del poder corporativo y el del brillo de la actuación. Podríamos especular sobre los motivos exactos. Quizás uno de los miembros de la familia Sabank está interesado románticamente en Kerem Bürsin y quiere saber si hay alguna posibilidad. O tal vez los Sabank están buscando un embajador para una de sus marcas y ven en Hande y Kerem una pareja ideal, pero antes necesitan aclarar su situación. O incluso, de forma más mundana, podría ser simplemente curiosidad de una familia poderosa por la vida de una de las estrellas más brillantes del momento. Lo que sí está claro es que la reputación de Hande Erçel como una persona íntegra y profesional seguramente la lleva a manejar estas situaciones con gracia y discreción. Si bien podría sentirse presionada, es probable que sepa cómo responder sin revelar demasiado o sin crear un escándalo innecesario. Sin embargo, la mera existencia de estas preguntas, si son ciertas, revela la considerable influencia que la familia Sabank ejerce en el círculo de las celebridades turcas. En resumen, lo que parece estar sucediendo es que, debido a su relevancia y a la compleja red de relaciones dentro de la élite turca, Hande Erçel se encuentra en una posición donde preguntas sobre su vida personal, específicamente su pasado con Kerem Bürsin, le son dirigidas por miembros de la influyente familia Sabank. Los motivos detrás de estas preguntas son objeto de mucha especulación, pero varían desde un interés romántico o profesional en Kerem Bürsin hasta una evaluación de la propia Hande Erçel para futuros proyectos o conexiones familiares. Esto nos deja pensando en el poder, la influencia y las intrincadas dinámicas sociales que operan detrás de las cámaras en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas más brillantes, hay fuerzas mayores en juego, y sus vidas personales pueden convertirse en el centro de atención de maneras inesperadas, especialmente cuando se cruzan con el poder de familias como los Sabank. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Hemos explorado el contexto, las posibles razones y la forma en que esta noticia se ha propagado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los entresijos de la vida de las celebridades turcas y la influencia de las grandes familias. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo.
Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cuáles creen que son las verdaderas intenciones de la familia Saban? ¿Les parece normal que una familia así se interese en la vida amorosa de una actriz? Déjenme sus comentarios abajo, realmente me interesa leer sus perspectivas y estoy deseando debatir con ustedes. Y por último, si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda disfrutar de este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.